bendecido día para todos. Qué dicha nuevamente encontrarnos hoy con un tema tan importante. Silvi, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Johanna, encantada de tenerte nuevamente aquí en el canal conectada. Y sí, tenemos un tema súper interesante para todos nuestros inversionistas y es qué significa propiedades con restricciones, ¿verdad? Porque Así muchas es. veces preguntamos y nosotras pues usamos nuestro lenguaje técnico y posiblemente nuestro inversionista no esté entendiendo este detalle. Entonces, ¿qué es una propiedad con restricciones y sin restricciones, mi Johanna? Bueno, mi Silvi, voy a explicarte esa pregunta que me estás haciendo son aquellas reglas administrativas que tienen un condominio, ya sea para el uso o para el alquiler. De acuerdo a lo que un cliente compre, o sea, es diferente para los edificios, es diferente para los condominios, o sea, lo que nosotros hablamos de conjuntos, así lo llamamos en Colombia, los conjuntos cerrados, es diferente para el tipo de vivienda que estamos teniendo, ¿cierto? Hay restricciones de acuerdo al condado, la ciudad o el condado tiene sus restricciones, la asociación, el hecho de como tal, tiene restricciones, el tipo de zonificación donde esté ubicada la propiedad y el desarrollador, el que hace un proyecto, también toma en sus proyectos ciertas restricciones. Sí, es así, Johanna. La verdad que hay que tener muy en cuenta este aspecto, ¿no? Porque decimos, pues, propiedades con restricciones, ¿no? Y tocaste un tema súper interesante, restricciones de la ciudad o del condado. O sea, ¿qué tipo de restricciones te impone? Básicamente te dice la forma de alquilar la propiedad. A ver, Así es. entonces hay formas de alquilar que pueden ser rentas a corto plazo o rentas a largo plazo, por decirte. O tenemos las restricciones del HOA, que es HOA, Home Owners Association, y son las reglas que impone la asociación en un condominio cerrado. Una asociación, Johanna, te puede limitar ciertos aspectos, como que tú no puedes rentar el primer año, por ejemplo. Entonces, cuando un inversionista compra una propiedad para rentar a largo plazo, en este caso, y se toca después con ese temita de que no puedes rentar el primer año o no puedes rentar los 2 primeros años, realmente se está viendo perjudicado en ese aspecto. ¿Te das cuenta? Así es, aparte de eso, hay restricciones también en la asociación, de acuerdo a, mejor dicho, entendamos algo para todos los que nos están viendo, y es que aquí las asociaciones, no sé cómo se maneja en Bolivia, Silvi, pero en Colombia las asociaciones no tienen tanto poder como tienen aquí en Estados Unidos. O sea, una asociación casi que se vuelve el codueño de tu propiedad y puede poner restricciones. Yo en Colombia tengo casas rentadas y simplemente yo decido a quién rentarle y ya, y le aviso a la administradora de la asociación, la persona que está encargada, mira, Julanito de tal va a pasarse a vivir a mi casa y listo. Aquí el proceso es diferente. Aquí una persona tiene que presentarse frente a la asociación que dirige la propiedad que quiere alquilar, tiene que esperar un tiempo, es estudiado por su score, es estudiado por su historial de policial, el historial de crédito, tienes que pasar la justificación de por qué quieres vivir en esta casa, casi que es una hoja de vida, eso es diferente en las asociaciones de acá versus las asociaciones de nuestros países. Pasa lo mismo en Bolivia. Sí, Johanna, exactamente. Nosotros decidimos a quién rentamos. No, y máximo, pues los condominios cerrados sí tienen asociaciones, son pero plenamente administrativos, ¿no? Del control interno, de cómo se vea, que se vea el condominio bonito, que se vea Ujú. limpio, ¿no? Pero no son reglas que restringen, diremos, la forma de administrar tu propia propiedad, ¿no? Que es Así es. totalmente diferente y es muy cierto lo que tú dices. Uno cuando compra una propiedad o cuando alquila realmente pasa pues el background de todo su historial y esto es bueno también porque la asociación está velando porque tu propiedad esté pues bien alquilada, esté con una persona que realmente pueda cubrir sus rentas mensuales. Es por eso que solicitan el background, el historial del crédito bancario, revisan absolutamente todo, cosa que tú tengas un inquilino que realmente cumpla con sus obligaciones legales.
Silvia, otra cosa que debemos de tener en cuenta es que nosotros este canal lo tenemos mucho para las personas que están haciendo inversión, sean personas locales, o sea, que vivan aquí en Estados Unidos, que muchas personas están viniendo a invertir, a tener una second home, a invertir, a quererse mudar de Virginia, de Nueva York, a Los Ángeles. Hay muchas personas comprando aquí. Y bueno, las personas de aquí saben que eso se maneja de esa manera, pero los colombianos, los latinoamericanos, los de Bolivia, creen que van a ser muy rápido ese alquiler de la propiedad y eso también lleva tiempo. Entonces, en las restricciones que tiene la asociación de la propiedad, si tiene asociación, que yo diría que sería un 70-80% las propiedades en Florida que tienen asociación, tienen este proceso que se puede demorar desde 1 hasta 4 semanas. Así es, Johanna. Y es importante que ellos conozcan, ¿no? Que sepan el proceso por el cual va a pasar una vez que adquieran su propiedad y que ya quieran comenzar a generar rentabilidad. Es importante que trabajen con realtors de confianza para que les guíen desde el inicio y les digan, esta propiedad funciona de esta manera y tiene este tipo de restricciones, cosa que después ese sueño dorado no se te convierta en una pesadilla. Aparte Total. de esto, Johanna, hablando del tema de restricciones, muchas veces preguntamos, ¿quieres una propiedad residencial? ¿Quieres una propiedad sin restricciones? Y a la vez que la quieres rentar y la quieras vivir, es cuando nos referimos a las propiedades con rentas cortas o los short rentals que se dice, o las rentas largas de 365 días o de 6 meses para adelante. ¿Verdad? Son Así dos es. tipos de propiedades totalmente diferentes. Así es, Silvia. Bueno, tenemos propiedades, lo que tú estás diciendo, de short term rental, y es propiedades que eso pasa mucho en las propiedades que nosotros vendemos de apartamentos. Generalmente las viviendas usadas o como viviendas son propiedades que se rentan a un año. Pero también tenemos este tipo de propiedades que nosotros lo llamamos rentas cortas, que nos permiten hacer rentas de acuerdo al inmueble de diarias, que es lo que nosotros conocemos como Airbnb. Entonces rentas de un día, de una semana. Hay rentas que permiten a partir de 3 meses como mínimo, un mes como mínimo o 6 meses, lo que tú decías. Entonces, cuando hablamos de rentas cortas, estamos hablando de rentas que son diarias o podrían ser mensuales, que eso lo estamos viendo mucho en los edificios nuevos en Brickell, en Downtown, en Wynwood, propiedades que nos permiten tener ese tipo de trazabilidad, de tener personas diariamente en nuestra propiedad. Exactamente. Y mucho depende, como tú dijiste, Brickell o Downtown, de la zonificación. Tanto en Miami como en Orlando, la zonificación es lo que permite al desarrollador qué tipo de rentas va a ofrecer. Porque pueden ser rentas diarias, pueden ser rentas que comiencen desde los 30 días, ¿no? O pueden ser rentas semestrales o posiblemente sean edificios residenciales. Entonces, mucho depende también del tipo de zonificación, mi Johan. Y los permisos que tenga ese desarrollador o sí, el desarrollador para hacerlo. Ahí tenemos que tener en cuenta, Silvia, algo, y es que cuando una propiedad nace para tener rentas cortas, va a tener una mayor rentabilidad esa propiedad y por ende va a ser mayor su costo. Eso hay que dejarlo muy claro porque muchas veces comparamos, yo siempre le digo a las personas inversionistas o a los que asesoro, hay que comparar en la misma línea de comparación. Yo no puedo comparar el mercado de Miami con el mercado de Orlando. Tampoco puedo comparar una propiedad que tenga restricción de renta, que yo lo mínimo que pueda hacer es rentar a un año, a una propiedad que voy a poder rentar diariamente, porque los costos son diferentes. Desde el desarrollador, su costo por pie cuadrado es diferente porque le ha costado más pedir esos permisos y hacer ese proceso de zonificación que una persona que está construyendo para construir propiedades de rentas largas. Entonces es súper importante entender el concepto también para un inversionista de cómo quiere invertir. O sea, cómo se está viendo como inversionista. Quiere tener mayor rentabilidad y a la mayor rentabilidad también hay mayor riesgo
o soy un inversionista tradicional que me interesa rentar mi propiedad un año, saber que este es el valor que me va a llegar mensualmente y quizás tener un poquito más de demora en el alquiler, pero que cuando ya yo pueda alquilar esa propiedad, estoy tranquila porque voy a tener un año el mismo dinero con el que puedo hacer mis cuentas casi que al año, anualizadas, o sea, cuánto pago, cuánto debo, cuánto fue el crédito y cuánto dinero me queda. Con las rentas cortas es diferente. ¿Por qué? Porque dependemos de muchos factores, dependemos del momento en que esté viviendo y dónde esté ubicada la propiedad. Entonces, ¿hay mayor rentabilidad? Sí, pero hay un mayor riesgo. Ah, es totalmente cierto. Totalmente cierto. Y lo que dijiste, Joha, depende mucho del tipo de inversionista. Si tú tienes un inversionista que busca estabilidad, lógicamente le vamos a ofrecer una propiedad residencial que pueda rentar 6 meses o más, o los 365 días y que tenga un ingreso fijo mensual. Si el inversionista es más agresivo, entonces ahí sí nos vamos a ir a una propiedad sin ningún tipo de restricciones que le garantiza mayor rentabilidad y obviamente a mayor rentabilidad también es mayor el riesgo. También hay que ver que hay una cosa importante en ese cliente que quiere rentas cortas, Silvi, porque va a poder disfrutar la propiedad. Muchas veces las personas deciden este tipo de propiedad porque dice, la voy a vacacionar. Yo soy una persona que viene 3, 4 veces al año a Miami y me gustaría quedarme dentro de la propiedad. Entonces eso es un plus de un tipo de renta a corto plazo para que la persona que la compre pueda venir a disfrutarla. Entonces ahí también hay doble ganancia. La ganancia de lo que hace cuando no esté utilizando la propiedad, pero también está la ganancia de lo que va a ganar si viene en sus vacaciones, no tiene que pagar el costo de estar en una propiedad rentada, sino que está en su propia propiedad. Exactamente, y ese es el beneficio que tienen, ¿no? Porque Mm. usted también compra una propiedad para poder usarlo. Y hablando de las zonas, cuando ofrecemos nosotros las propiedades sin restricciones que pueden rentar bajo Airbnb, Verbo, Expedia, todas las plataformas, estamos hablando del área de Brickell, que es un área muy interesante para Ujú. invertir. No todos los edificios, ojo, estamos hablando del área de Downtown, estamos hablando de los nuevos edificios de Wynwood. Así Es- es. Esas son las áreas que sí te permiten las rentas cortas y algunas otras más. Siempre es importante que ustedes verifiquen los documentos para realmente saber hasta qué grado te permite usar la propiedad, porque hay mucho lo que se trata ahora también son los ¿cómo se llama? Los condoteles, ¿verdad? Sí. Los condoteles, tú, por ejemplo, puedes usar máximo 30 días tu propiedad en el año. Entonces, ¿por qué? Porque se va a rentar. Quieren ellos tener la administración total de tu propiedad y poder rentar mayor tiempo y generarte mayor ingreso. Entonces, ves, tienes todas esas diferencias, todos esos aspectos que es importante que el inversionista conozca. Y ahora, cuando hablamos de Miami, en rentas a largo plazo sin restricciones, hablamos de zonas más residenciales como el Doral, Kendall. Están otras áreas, Boca Ratón, que son áreas que no permite tanto a las rentas cortas, que son más residenciales, es gente que quiere vivir 365 días, son familias que muchas veces les gusta mudarse a estas zonas, Johanna. Así es, mi Silvia. Entonces, para ir cerrando este capítulo que me ha parecido que es de mucho valor para todos los que nos estén viendo y es, mi consejo, Silvia, es que tengan aliados, que busquen un realtor que conozca las zonas, que conozca qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuáles son para mí los errores y los pecados que comete un inversionista o una persona? Sabemos que por Google se encuentra todo y ahora tenemos muchos amigos de inteligencia artificial y sí, son buenísimos, todos los usamos, hoy en día todos los que estamos en este mercado los usamos, pero eso no quiere decir que tú no necesites en un mercado que estás conociendo personas expertas que te puedan explicar qué va a pasar con esa propiedad, cuál es la zona, qué te va a permitir, qué no te va a permitir, cuánto se va a demorar esa renta, que te ayude a buscar quiénes son las mejores personas que están haciendo el manejo de una propiedad a corto plazo, porque también tenemos
un abanico de posibilidades y como tú dices, no todas las posibilidades son buenas, no todos los edificios son para ti. Entonces es súper importante que un inversionista se acompañe de personas conocedoras del tema y de las zonas y de todas estas cosas que son tan diferentes, Silvia, y regulatorias aquí en los Estados Unidos, en Miami, en Orlando. Claro que sí, Johanna, exactamente lo que tú dices. No hay mala inversión, sino no estar asesorado correctamente cuando quieres realizar una inversión. Para eso les Ujú. queremos invitar a conectarse con nosotras y nosotros los podemos asesorar. Nuestro asesoramiento no tiene ningún costo, pero sí tiene mucho valor que te puede servir para realmente realizar una inversión correcta aquí en Miami o en Orlando. Un placer, Johanna, como siempre. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Estamos aquí para ayudarlos. Así es, entonces gracias por estar hoy aquí, Silvi. Siempre un gusto estar contigo. Bendiciones para todos. Bye. Bye.